Una noche, fingí dormir mientras mi esposo se levantaba sigilosamente. Lo había hecho otras veces, pero esta vez lo seguí, y descubrí un secreto que destruyó mi mundo en segundos. Lo que vino solo rompió mi corazón. También despertó algo en mí, la necesidad de saber la verdad. Y hacker justicia. Julia y Martin llevaban 12 años casados. Vivían en un barrio tranquilo de Valencia, cerca del Cauce del Turia. Ambos tenían trabajos estables, compartían las tareas del hogar y, aunque no habían podido tener hijos, se decían felices. Julia trabajaba como contadora principal en una empresa de construcción y Martin era gerente de ventas en un concesionario de coches. Parecían una pareja funcional, incluso envidiable. Martin era de esos hombres detallistas. Le preparaba el desayuno a Julia cada mañana, le masajeaba los hombros cuando llegaba del trabajo y le recordaba que no importaba si no podían formar una familia, porque se tenían el uno al otro. Julia nunca había tenido motivos para dudar de él. Confiaba ciegamente hasta que una noche algo cambió. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Julia se despertó al sentir que el colchón cedía levemente. No hizo ningún movimiento, solo mantuvo los ojos cerrados y respiró despacio. Sintió como Martin se levantaba con extremo cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Caminó hacia la puerta del dormitorio, y antes de salir se detuvo un momento. Julia notó que la observaba, luego escuchó la puerta cerrarse con suavidad. No era la primera vez. Desde hacía 3 meses, Martin se levantaba de madrugada con una frecuencia extraña. Siempre decía que no se acordaba, que debía haber ido a beber agua, que seguramente ella lo sonó. Pero Julia sabía que no. Ella no estaba imaginando cosas. La primera vez que ocurrió, simplemente pensó que se trataba de algo aislado. La segunda vez se preocupó pero no dijo nada. A la tercera, empezó a notar patrones. Salía a la misma hora. Regresaba justo antes del amanecer y cada vez que volvía, traía un olor que no era suyo. No sabía qué hacer. Preguntar de frente. Investigar. Confiar. Al principio lo atribuyó al estrés. Ella misma estaba agotada por el trabajo, por las auditorias, por los números que parecían no terminar nunca. Tomaba somníferos para poder dormir. Estaba tan cansada que incluso llegó a creer que tal vez sí estaba imaginando cosas. Pero esa noche no había tomado nada. Quería estar despierta. Quería saber esperó unos minutos y luego se levantó. Caminó en silencio hasta el pasillo. Martin ya no estaba. Desde la esquina vio cómo se ponía el abrigo y abría la puerta. Justo cuando iba a salir, algo tocó. 3 golpes secos. Julia contuvo la respiración. Martin abrió la puerta solo un poco, dejando la cadena puesta. Una voz femenina, en susurros, dijo algo que no alcanzó a entender del todo, pero captó una frase. Ya está todo listo. Tenemos que darnos prisa. Martin respondió que iba enseguida. La puerta se cerró. Julia se acercó y miró por la mirilla. No logró distinguir los rostros. Bajó las escaleras en silencio, sin saber aunque iba a hacer. Al llegar a la calle, vio cómo Martin y la mujer se subían a un coche negro que no reconoció. El motor arrancó. Se quedó sola bajo la farola sintiendo cómo la rabia y la incertidumbre se mezclaban. Volvió a casa, se encerró en la cocina. Lloró sin consuelo. Por primera vez en 12 años, sintió que estaba casada con un extraño. La idea de una infidelidad que antes le parecía absurda ahora tomaba forma. Y eso era lo que más dolía. Julia no gritó, no rompió platos, no hizo una esquina. Lo que hizo fue sentarse con una taza de café fuerte, a pensar, a procesar, a recordar. Recordó todas las veces que Martin había llegado tarde diciendo que tenía clientes. Recordó cómo de repente se volvió cuidadoso con su teléfono, cómo evitaba hablar en su presencia, cómo se excusaba con el cansancio. Recordó cómo se había convertido, lentamente, en un hombre al que no podía reconocer. Pero también recordó algo más, que nunca fue ingenua, que ella también sabía actuar, que podía fingir tan bien como él. Amaneció sin que Julia durmiera. Martin volvió poco antes de las 5. Julia ya estaba en la cama fingiendo dormir. Él entró en silencio, se desvistió sin hacer ruido, se acostó a su lado. Olía al mismo perfume dulce que ella no usaba. Y entonces supo que no había marcha atrás. No era una corazonada, no era paranoia. Era real y lo iba a descubrir todo, sin escándalos, sin gritos, con inteligencia, paciencia y estrategia. La mañana siguiente transcurrió como si nada. Martin se levantó como siempre, preparó el desayuno, le dio un beso en la mejilla y le preguntó si había dormido bien.
Julia contestó que sí, esforzándose por mantener el tono habitual. No quería levantar sospechas, no todavía. Durante el desayuno, él comentó que quizá esa noche tendría que quedarse más tarde en el concesionario. Un cliente importante, digo, uno de esos que no pueden esperar. Julia asintió sin confrontarlo. No era el momento. Aquel día en la oficina, Julia no logró concentrarse. Revisaba un mismo documento una y otra vez sin avanzar. La cabeza le daba vueltas. Había visto a su esposo salir con otra mujer. A las 3 de la mañana, subirse a un coche desconocido. Desapareció durante horas. Y aún así, allí estaba él, sonriendo, sirviendo café, actuando como si nada. Decidió que necesitaba respuestas reales. Ya no bastaban las sospechas. Después del trabajo, no volvió directo a casa. Condujo hasta el concesionario donde trabajaba Martin. Se estacionó frente a la entrada, esperando ver algo que confirmara sus dudas. Después de casi una hora lo vio salir acompañado. Pero no era la mujer de aquella noche. Esta vez iba con un hombre mayor trallado que lo saludó con confianza antes de subirse a un Mercedes negro. El mismo coche que había visto en la madrugada. Julia frunció el ceño. Aquello no tenía sentido. Martin no subió al coche. El hombre se fue solo y al regreso al concesionario. Era posible que el coche no fuera de la mujer sino de ese hombre. ¿Y entonces quién era ella? La posibilidad de haberse confundido en la oscuridad cruzó su mente. Tal vez no era una mujer. Tal vez había imaginado parte de la esquina. Pero no. Ese beso, esa cercanía, esa conversación en la puerta, era una ilusión. Esa noche, Martín volvió temprano. Incluso sugirió que fueran al cine. Compró las entradas, le tomó la mano, se rió durante la película. Julia sonrió, respondió, pero sentía como si estuviera viendo una obra de teatro. Todo lo que antes era espontáneo ahora le parecía ensayado. Pasaron los días. Julia fingía seguir con su rutina habitual, pero en realidad empezó a salir antes del trabajo para vigilar al concesionario. A veces ve al hombre del Mercedes, otros no. Nunca volvió a ver a la mujer. Las noches siguientes, Martín no volvió a salir. Dormía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Julia empezó a dudar de nuevo. ¿Y si solo fue una vez? ¿Si había terminado? ¿Y si nunca hubo nada serio? Pero el viernes de la segunda semana todo cambió. Martín llegó nervioso a casa. Apenas probó la cena, respondía con evasivas, decía estar cansado o distraído. Julia lo observaba sin decir nada. ¿Qué te parece si vamos un fin de semana a la sierra? Sugirió él de pronto. Podríamos desconectar un poco, respirar aire limpio. Julia levantó la vista. No puedo, respondió él antes de que ella contestara. El sábado tengo inventario en el concesionario. Julia no dijo nada, pero lo sabía. El inventario ya se había hecho un mes antes. Él mismo se lo había contado, mintió sin siquiera parpadear. Esa noche, espero de nuevo. Esta vez no fingió tomar somníferos. Cuando lo escuchó levantarse, lo siguió. Martin se estaba afeitando. Luego se cepilló los dientes y se arregló el cabello. Actuaba como quien se prepara para una cita. Volvió al dormitorio, se vistió con cuidado. Julia lo observaba desde la cocina oculta. Cuando estuvo listo, se quedó un momento frente al espejo del pasillo, se miró, se acomodó la chaqueta, respiró hondo, y salió. Julia lo siguió. Esta vez estaba preparada. Llevaba abrigo, las llaves del coche, batería cargada en el móvil. Al llegar a la calle, el mismo coche negro lo esperaba, pero no conducía el hombre de antes. Era ella, la misma mujer de la otra vez. Ahora Julia la vio bien, gracias a la luz interior del vehículo. Morena, pelo corto, expresión confiada. Parecía tener poco más de 30. Martin subió al asiento del copiloto. No arrancaron de inmediato. Hablaron, se rieron y luego se besaron. Largo. Sin prisa, como si nada más existiera, Julia se quedó inmóvil. Sabía que no debía mirar, pero no podía apartar la vista. Verlo la desgarró, confirmó lo que ya sabía, pero que no había corrido a aceptar. Ya no se trataba de una corazonada. Era un hecho. Martin tenía una amante. Y no era algo reciente. Era íntimo, sólido, organizado. La rutina, las mentiras, las madrugadas. Todo encajaba. El coche arrancó. Julia no lo siguió, no era necesario. Ya no buscaba pruebas, tenía lo que necesitaba. Regresó a casa, subió al dormitorio y se acostó. No lloró, ya lo había hecho antes. Ahora solo sentía una determinación fría. Sabía que venía algo más grande, que no podía quedarse solo con la rabia. Iba a descubrirlo todo.
quién era él, a cuánto tiempo levaban, qué ocultaban. Pero sobre todo, cómo ponerle fin. El sábado por la mañana, Martin volvió a casa pasadas las 5. Julia ya estaba en la cama fingiendo dormir. Escuchó sus pasos, el crujido leve del armario, el roce de la ropa. Luego el colchón hundiéndose de nuevo. Se acostó a su lado como si nada. Pero esta vez, Julia no solo sintió ese olor dulzón que ella conocía. Esta vez reconoció el perfume. No era uno cualquiera. Era de gama alta, exclusivo. Había trabajado con marcas de lujo y sabía identificar fragancias. Esa mujer no era improvisada. Pasaron los días y Julia no mencionó nada. Sabía que si hablaba antes de tiempo, perdería cualquier oportunidad de saber más. Necesitaba contexto, datos, certezas. Por eso, el lunes a primera hora, contrató a un detective privado. No quería solo saber si la engañaban. Quería saber con quién, desde cuándo y por qué. El detective, un hombre discreto, le aseguró que en pocos días tendría algo. Mientras tanto, Julia mantuvo la rutina. Trabajo, casa, sonrisas forzadas. Respondía con calma cuando Martín le hablaba. Incluso lo besaba antes de salir. Él parecía tranquilo, quizá demasiado. Esa seguridad la irritaba. Pero también le daba ventaja. No sospechaba nada. 3 días después, el detective le envió las primeras fotos. Martin entrando a un edificio del centro junto a la misma mujer. Salían 2 horas después. Otro día, se citaban en una cafetería y luego tomaban juntos el metro hasta un piso en Ruzafa. Las imágenes eran claras, no era una aventura ocasional. Había complicidad, rutina y confianza. Pero lo que más le llamó la atención no fue eso. Fue el lugar donde se veían hubo. Uno de los edificios aparecía vinculado a una firma de abogados que Julia conocía bien. Revisó los registros. La mujer se llamaba Marta Rivas. Abogada penalista, socia en un bufete que había litigado varias veces contra la empresa donde trabajaba Martin. Era más que una relación sentimental. Había intereses cruzados. Julia lo entendió de inmediato. Martin no solo tenía una amante. También estaba filtrando información. El concesionario para el que trabajaba Martin representaba una marca de lujo en España. Uno de sus clientes más importantes era una empresa de renting vinculada a constructoras. Y justo en ese momento, la empresa donde trabajaba Julia estaba siendo auditada por competencia desleal. Marta, la amante, era una de las abogadas que representaban a la parte demandante. Julia hizo memoria. Semanas atrás, Martin le había pedido detalles sobre ciertos vehículos de obra que su empresa alquilaba. Dijo que era por una campaña de marketing cruzado. En su momento no lo cuestionó. Pero ahora todo encajaba. Él estaba pasando información interna sin que ella lo notara. No se trataba solo de una traición sentimental. Era una traición profesional. Y eso lo cambiaba todo. El detective le confirmó que Marta había estado antes en contacto con otros empleados de empresas objetivo. Su estrategia era clara. Vincularse personalmente, obtener acceso privilegiado y luego usar esa información en los litigios. El patrón se repetía. Esta vez, el vínculo era Martin. Y por lo que parecía, ella también se estaba beneficiando económicamente. Julia no necesitaba más para actuar. Comenzó a recopilar pruebas. Pidió acceso a los correos de trabajo de Martin a través de contactos mutuos. No accedió directamente, pero alguien le envió capturas anónimas. En ella se veía cómo enviaba listados de matrículas, movimientos de flota y otros datos que no debía manejar. El archivo adjunto tenía como destinatario un correo cifrado. Todo estaba cuidadosamente disimulado, pero el contenido lo dejaba claro. Además, con ayuda del detective, consiguió grabaciones de audio de conversaciones entre Martin y Marta. Usaban términos clave, se refieren a documentos y horarios de entregas. Incluso hablaban de cómo LM, es decir, Julia, no tenía idea de nada. Una noche Martin llegó a casa algo alterado. Dijo que había problemas con un cliente que podía perderse una venta grande. Julia no preguntó, solo asintió. Sabía que todo estaba a punto de desmoronarse. La siguiente mañana, envió un correo anónimo al departamento legal del concesionario. Adjuntó las capturas de los correos, las fotos, los audios. Lo envió desde un locutorio con una cuenta temporal. Luego, desde otra dirección, envió lo mismo al colegio de abogados, al bufete de Marta y a la prensa local. No lo hizo por venganza. Lo hizo porque entendió que el daño era mayor que su matrimonio. Esa noche, Martin no volvió a casa. Julia ya lo esperaba. Martin no regresó aquella noche, ni la siguiente, tampoco llamó. Julia no preguntó, no lo buscó.
No lo menciono en el trabajo, ni siquiera cuando su jefe la citó para informarle que una firma de abogados, la misma donde trabajaba Marta Rivas, había retirado de forma abrupta su acusación por competencia desleal. Julia solo dijo que entendía, que probablemente no era más que una estrategia mal calculada. Pero lo que sabía, no lo compartió aún. La bomba estalló 2 días después. El concesionario donde Martin trabajaba inició una auditoría interna tras recibir la denuncia anónima. Las pruebas eran claras. Las conversaciones, los correos enviados a direcciones cifradas, las filtraciones de datos, todo apuntaba a él. A media mañana, la dirección lo llamó a una reunión urgente. Fue suspendido de inmediato. Julia no estuvo presente, pero recibió la noticia de forma indirecta. Una colega del área legal, con quien compartía almuerzos ocasionales, le dijo que se había destapado algo muy turbio en el concesionario. Un escándalo, dijo. Hay una abogada implicada también. Julia solo asintió. Ni una mueca, ni un gesto de satisfacción. Pero por dentro sintió que algo se acomodaba. Al día siguiente apareció Martin. Entró a casa como si nada, con una mochila al hombro, ojeras marcadas y el gesto tenso. Julia estaba en la cocina, revisando documentos del trabajo. Lo observó sin hablar. Necesitamos hablar, dijo él, dejando la mochila en el suelo. Julia levantó la vista, sin apuro. ¿Sobre qué? Preguntó. Sé que lo sabes. No era una confesión completa, pero era suficiente. Julia no lo invitó a sentarse. Tampoco se levantó. Solo lo miró esperando que dijera lo que tenía que decir. Me despidieron, algún filtro correos, llamadas todo. Y sé que fuiste tú. Dijo, sin rodeos. ¿Y Marta? Preguntó Julia. Martín desvió la mirada. No respondió. Su firma la despidió ayer, agregó ella. El colegio de abogados está revisando su habilitación. Al parecer ya había hecho algo parecido antes, pero nunca la habían pilado con pruebas tan claras. Martín no dijo nada. Parecía entender por fin el tamaño del agujero en el que estaba metido. Yo solo quería ayudarla, balbuceó. Ella me dijo que era temporal, que si conseguía esa información, después podríamos empezar de cero. Julia soltó una risa breve seca. Empezar de cero, contigo despedido y ella inhabilitada. Él no respondió. Estaba perdido. Julia lo observó en silencio durante unos segundos. Ya no sentía odio, solo distancia. Era como hablar con alguien que dejó de ser parte de su vida tiempo atrás. Vas a recoger tus cosas, dijo al fin. Te vas hoy, ya hablé con un abogado. Te legará la demanda de divorcio en los próximos días. No voy a dejar que esto manche mi carrera. Ni mi nombre, Martin intentó replicar, pero ella lo cortó. No tienes nada que decir que cambié lo que hiciste. No solo me engañaste, usaste mi cercanía para obtener información. Me cruzaste por completo. Así que hazme un favor, no te victimices. Martin recogió algunas cosas en silencio. Julia no lo acompañó, no preguntó a dónde iría. No le ofreció ayuda. A la hora siguiente, el piso volvió a estar en calma. Julia se sentó frente al ordenador y terminó el informe que tenía pendiente. Luego llamó a su abogado para cerrar los últimos detalles del divorcio. En los días siguientes, recibió algunas llamadas desconocidas. Periodistas que buscaban declaraciones sobre el escándalo del concesionario. No atendió a ninguno. También le llegaron mensajes de conocidos que fingían interés, pero solo querían detalles. Y todos respondió con la misma frase: prefiero no hablar del tema. Una semana después, su abogado le confirmó que Martin había aceptado firmar el acuerdo. No peleó por bienes, no pidió compensación. Nada se fue con lo que tenía. Y con el silencio como única respuesta. Julia firmó los papeles con mano firme. Esa misma tarde, reservó un billete de tren para Roma. Llevaba años queriendo ir. Nunca había encontrado el momento ni la excusa. Ahora por fin la tenía. Cerrar un capítulo. Y empezar otro lejos de mentiras y traiciones. No se trataba de escapar. Se trataba de elegir. Roma fue más que un descanso para Julia. No fue turismo, ni una vía de escape, sino una pausa necesaria para pensar sin interferencias. Caminaba por las calles, entraba a librerías. Desayunaba sola y escribía en una libreta cada mañana. No buscaba respuestas, sino claridad. Y poco a poco empezó a recuperar el silencio interior que había perdido meses atrás. En una de esas mañanas, mientras tomaba café en una plaza cercana al Trastevere, recibió un correo.
Era del despacho jurídico donde trabajaba su abogado. El proceso de divorcio estaba finalizado. Todo había salido como se esperaba. Separación de bienes favorable. Sin reclamaciones económicas por parte de Martin, sin alegatos ni demandas adicionales. También confirmaban que no quedaba ningún procedimiento abierto ni a su nombre ni vinculado a su empresa. La tormenta había pasado, respondió con una única palabra. Gracias. Volvió a Valencia una semana después. El piso estaba tal como lo había dejado, salvo por un sobre que encontró en el buzón. Sin remitente, lo abrió por precaución. Dentro, una carta escrita a mano. Era de Martin. No se disculpaba. Tampoco pedía perdón. Solo decía que estaba viviendo con un primo en las afueras que había intentado buscar trabajo, pero que nadie lo contrataba desde el escándalo. Decía que no había vuelto a hablar con Marta desde que la despidieron. Que la última vez que la vio fue en una oficina del juzgado, entregando sus declaraciones por separado. Julia leyó la carta completa sin interrumpirse, sin emoción. Luego la rompió y la echó al contenedor. No porque guardara rencor, sino porque no le interesaba seguir dándole espacio en su presente. Decidió entonces que lo siguiente sería un cambio real. Vendió el piso y se mudó a otra zona de la ciudad, cerca del mar. También cambio de empresa. Aceptó una oferta que había rechazado meses atrás por miedo a mover su estabilidad. Ya no tenía nada que perder. Y todo por construir. Con el tiempo, la historia se apagó. Nadie volvió a hablar del caso. Marta desapareció del mapa legal. Martin, según rumores, se había marchado a otra ciudad. Julia no verificó. No por indiferencia, sino porque ya no era su asunto. Lo único que conservó de todo ese proceso fue una carpeta con copias impresas de los documentos del caso. No por necesidad, sino como recordatorio. No de la traición, sino de la forma en que eligió manejarla. Sin violencia, sin escándalo, sin rebajarse. Aprendió que no siempre se trata de ganar, sino de decidir cómo salir de aquello que nos rompe. Allí, sobre todo, de entender que justicia no siempre es venganza, sino poner las cosas en su lugar, con inteligencia y firmeza. Los que la rodeaban notaron el cambio. Algunos decían que se había vuelto más reservada. Otros, más directa. Ella no explicaba nada. No debía hackearlo. Quien pasa por una crisis como esa y sale de pie, no necesita justificar sus límites. Un año después del divorcio, un antiguo compañero de trabajo la invitó a una cena informal. Julia dudó, pero aceptó. No buscaba empezar una relación. Solo ver que sentía al compartir una mesa con alguien sin sospechas de fondo. Fue una noche tranquila. Sin declaraciones, sin tensiones. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír sin medir el contexto. No era un final feliz. Era un final justo. Que al final era lo que más valoraba ahora.